Hola Data Lover. Si alguna vez has tenido la necesidad de totalizar tus medidas de una manera distinta a cómo estas han sido creadas, este video es para ti. Soy Orlando Moreno y el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la función DAX llamada Summarize para emplearlas en este tipo de ejercicio. ¡Vamos a verlo! A manera de ejemplo, tenemos esta pequeña base de datos llamada Data Hectáreas. Lo que tenemos aquí son tres columnas, una que describe al cliente, otra que describe el tipo de cultivo y otra que describe el número de hectáreas correspondientes. Como pueden notar, cada uno de los clientes puede tener más de una hectárea correspondiente a un tipo de cultivo. Por ejemplo, el cliente agrícola Don Mario tiene un tipo de cultivo de arándanos, paltas y uvas, y cada uno de estos cultivos tiene una cantidad de hectáreas correspondiente. Lo que vamos a hacer para este ejercicio es lo siguiente. Vamos a identificar el número máximo de hectáreas por cada uno de los clientes y luego nuestro objetivo será sumar estas hectáreas máximas identificadas. Por ejemplo, para el cliente agrícola Don Mario, el número máximo de hectáreas corresponde al tipo de cultivo de paltas. Para el cliente agrícola Doña Luisa, el número de cultivos máximo corresponde al tipo de cultivo de uvas. Y para el cliente Fundo Don Prieto, el número máximo de hectáreas corresponde a los arándanos. Entonces, una vez identificados los valores máximos, lo que queremos es totalizarlo, pero como si fuera una suma. Vamos a ver entonces cómo lo realizamos dentro de la herramienta Power BI Desktop. Previamente a ello vamos a conocer cómo podemos utilizar la función DAX Summarize dentro de nuestro proyecto. La función DAX Summarize va a devolver una tabla de columnas agrupadas y la sintaxis será como sigue. Primero le pasaremos como parámetro el nombre de la tabla, cuyas columnas vamos a agrupar. Luego le pasaremos la columna o las columnas que vamos a necesitar para la agrupación. Y finalmente le pasaremos estos dos parámetros, el nombre o los nombres de las columnas que vamos a agregar, así como también la expresión correspondiente a cada una de estas columnas que estamos adicionando. La descripción de estos parámetros lo pueden ver en esta presentación. Ahora sí vamos a dirigirnos a nuestra herramienta de Power BI Desktop. Lo primero que vamos a hacer para este ejercicio será leer la información que se encuentra en nuestra base de datos Excel. Para esto vamos a la pestaña Inicio, botón Obtener datos, y luego seleccionaremos el conector Libro de Excel, que es aquella base de datos donde se encuentra nuestra data. Vamos a seleccionarlo y se va a abrir una ventana donde vamos a tener que elegir la base de datos correspondiente, que en este caso se denomina base de datos agrícola. La seleccionamos y hacemos clic en el botón Abrir. Esperamos unos segundos que cargue la información y luego aparecerá una ventana con las posibles hojas de cálculo que yo puedo elegir para poder leer. En este caso, la hoja que contiene nuestra data se denomina Data Hectáreas. Vamos a seleccionarla y una vez seleccionada tendremos una vista previa de los datos. Vamos a elegirla y luego vamos a hacer clic en el botón Cargar. Y en este momento Power BI está leyendo la información de esta hoja llamada Data Agrícolas e está importando los datos. Una vez que suceda esto, vamos a ver que se va a cargar un dataset llamado Data Hectáreas en nuestro panel de datos. Este dataset va a contener tres columnas: la columna cliente, la columna número de hectáreas y la columna tipo cultivo. Si queremos ver más acerca de estas columnas, podemos elegir la vista de tabla. Seleccionamos la vista de tabla y cada una de las columnas tendrá los valores que ya hemos identificado hace un momento en el Excel. El ejercicio que vamos a hacer será lo siguiente. Tendremos que identificar los valores máximos de hectáreas de cada uno de los clientes y luego vamos a totalizar, pero como una forma de suma. Lo primero que tenemos que hacer en este caso será crear una medida llamada máximo hectárea. Para esto vamos a crear nuestra medida haciendo clic en la opción Nueva medida. Realizado ello, se activará la barra de fórmulas para crear nuestra medida. En este caso vamos a denominarla máximo hectáreas. Realizado ello, esta medida será igual a invocar la función DAX llamada max y le pasaremos como parámetro la columna cuyo valor máximo deseamos identificar, que en este caso se denomina num hectáreas. Pasamos la columna num hectáreas. Una vez realizado eso, vamos a cerrar el paréntesis de la función max. Damos Enter para crear la medida correspondiente y listo, ya tenemos nuestra primera medida creada denominada máximo hectáreas. A manera de ejemplo, vamos a agregar una tabla para mostrar qué es lo que contiene esta medida máximo hectáreas.
Seleccionamos la visualización de tabla. Una vez agregada la plantilla de tabla, vamos a adicionar las columnas correspondientes. En este caso serán dos: la columna cliente y la medida máximo hectáreas. Aumentaremos el tamaño de los valores de la tabla. Para esto vamos a seleccionar la pestaña Formato y vamos a aumentar el tamaño de los valores a 18. Asimismo, también aumentaremos el tamaño de los encabezados de la columna de la tabla. Para esto vamos a la pestaña Formato y nos dirigimos a la sección de encabezados de columna. Aquí vamos a aumentar el tamaño a 15. Y lo que tendremos aquí es lo siguiente: sobre esta tabla hemos agregado dos elementos, tanto el cliente así como también el máximo de hectáreas. Y efectivamente lo que está mostrando la tabla es la máxima hectárea identificada por cada uno de los clientes, tal y cual como nosotros lo habíamos identificado también en el Excel. Sin embargo, también vemos de que el total está mostrando el valor máximo de las hectáreas de los tres clientes. En este caso es la hectárea correspondiente al cliente Fondo Prieto con un valor de 500. Sin embargo, nuestro objetivo no es que se muestre este valor de 500 correspondiente a la máxima hectárea, sino lo que queremos es que aquí, en lugar que se muestre el valor de 500, se muestre la suma de los 3 hectáreas máximas, es decir, el valor de la suma de 300 más 400 más 500, es decir, 1200 hectáreas. Entonces, el objetivo de este ejercicio será cómo poder totalizar el valor de las 3 hectáreas máximas. Y para ello, utilizaremos la función DAX llamada Summarize. Si nuestro objetivo es totalizar el máximo número de hectáreas, lo primero que debemos de tener en un pequeño dataset será la máxima hectárea por cada uno de los clientes. Y para lograr ello, vamos a utilizar la función DAX llamada Summarize. Vamos a agregar una nueva tabla. Para esto nos dirigimos primero a la pestaña Modelado. Luego aquí vamos a seleccionar la opción de Nueva Tabla. Elegimos este botón de Nueva Tabla. E inmediatamente se cargará la barra de fórmulas DAX para crear la tabla correspondiente. Vamos a denominar a nuestra tabla áreas. Será igual a invocar a la función DAX llamada Summarize, la cual ya sabemos que devuelve una tabla. Esta función DAX Summarize necesita como primer parámetro el nombre de la tabla cuyas columnas vamos a agregar. En este caso es la tabla llamada Data Hectáreas. La pasaremos como parámetro. Data Hectáreas. Colocamos una coma para agregar el segundo parámetro. Del segundo parámetro en adelante vamos a tener que colocar aquellas columnas de la tabla Data Hectáreas que me van a servir para agrupar, que en este caso solamente es la columna llamada cliente. Entonces vamos a colocar o invocar a la columna cliente. Seleccionamos. Finalmente voy a tener que colocar el nombre y la expresión de todas las nuevas columnas que vamos a agregar a la tabla llamada Tmax Hectáreas, que en este caso solamente nos servirá una columna que va a contener la máxima hectárea del cliente. Entonces vamos a denominar a esta nueva columna como Max Hectárea. Colocaremos entre doble comillas. Finalmente voy a tener que colocar también la expresión que va a dar origen a los valores para esta columna Max Hectáreas, que en este caso es una expresión que ya hemos utilizado al momento de crear la medida máxima hectáreas. Estamos hablando de la función DAX llamada Max, la cual recibirá como parámetro el nombre de la columna número de hectáreas. Estamos como parámetro número de hectáreas y cerramos el paréntesis de la función DAX Max. También vamos a cerrar el paréntesis de la función DAX Summarize. Una vez realizado ello, vamos a pulsar Enter para ejecutar nuestras fórmulas DAX y ello creará la tabla llamada Tmax Hectáreas. Esta tabla contiene dos columnas. La columna cliente, que fue la columna que hemos utilizado para agregar dentro de la tabla, y la columna Max Hectáreas, que es la columna nueva que hemos creado. Si queremos ver los valores para esta tabla, vamos a dirigirnos un momento a la vista de tabla. Seleccionamos la tabla de Tmax Hectáreas y vamos a ver que inmediatamente se van a mostrar sus valores. Esta tabla, como ya la hemos identificado, contiene dos columnas, la columna cliente y la columna Max Hectáreas con los valores de máximas hectáreas para cada uno de los clientes correspondientes. A diferencia de la tabla Data Hectáreas,
La tabla de data hectárea mostraba tres columnas: la columna cliente, la columna tipo de cultivo y la columna número de hectáreas. Pero la tabla de max hectáreas muestra la agregación por cliente, donde por cada uno de los clientes tenemos el número máximo de hectáreas de cada uno de estos. Una vez analizado esto, vamos a dirigirnos un momento a la vista de informe y como estamos trabajando con medidas, vamos a crear una nueva que me permita totalizar el valor de la columna max hectáreas. Entonces agregamos una nueva medida y denominaremos a nuestra medida suma de hectáreas máximas. Esta medida será igual a invocar a la función DAX llamada sum, y pasaremos como parámetro la columna max hectáreas de la tabla de max hectáreas. Escribimos entonces el nombre del parámetro max hectáreas, lo seleccionamos y luego cerramos el paréntesis. Damos enter y con eso estaría creada nuestra medida llamada suma hectáreas máximas. Ahora sí, a manera de ejercicio vamos a agregar nuevamente una tabla. Vamos a la pestaña inicio y agregaremos nuestra nueva tablita. La colocaremos justo al lado de la tabla que ya habíamos diseñado y en esta nueva visualización vamos a colocar las dos columnas que se encuentran en nuestra tabla de max hectáreas, es decir, la columna cliente y la medida suma de hectáreas. Para que tenga un formato similar al anterior, vamos a copiar el formato, seleccionamos la tabla anterior, copiamos el formato y luego seleccionamos la tabla nueva. Y listo, sobre esta tabla ustedes van a poder ver que se está mostrando el máximo número de hectáreas, pero la forma de totalización ahora muestra la suma total de estos valores máximos, que era lo que queríamos lograr desde un principio, la suma total de las hectáreas máximas. Sin embargo, en la tabla que habíamos diseñado anteriormente, solamente se mostraba como total el máximo número de las hectáreas, pero en este caso sí se muestra la suma total de las hectáreas máximas. Listo, Data Lover. Espero que este breve tutorial te ayude cuando quieras totalizar tus medidas de una manera distinta a como estas han sido creadas inicialmente. Para eso puedes utilizar la función max llamada summarize. Si quieres conocer más tips o tutoriales relacionados con la herramienta Power BI, síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales y así nos ayudarás a promover más videos relacionados con esta suite. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!